Buen día amigos, en el presente video trataremos algunas de las más relevantes teorías sobre el consumo en masa y el desarrollo sustentable. Primero abarcaremos una postura académica, para posteriormente hacer el análisis crítico y consecuente, propio de las ciencias sociales que todo estudio de grado universitario conlleva. Así comenzamos con Thomas Malthus. Él señala que los recursos de la Tierra no serán suficientes para poder alimentar a la creciente población. Por esa razón, la única forma de lograr la supervivencia humana es controlar la natalidad. En su obra Ensayo sobre el principio de la población, alertó de la posible extinción de la raza humana hacia el año 1880. Esto, debido a una sobrepoblación que llevaría a una crisis alimentaria. Walt Whitman definía el desarrollo como una secuencia de etapas por las que deben pasar todas las sociedades. Whitman creía en una sociedad que se hace más eficiente cambiándose a sí misma, eliminando sus obstáculos para alcanzar una etapa de superproducción característica de los años 50 en Estados Unidos, transformación la cual pudo observar de cerca. Whitman, como asesor de seguridad de Estados Unidos, apoyó fervientemente la guerra de Vietnam, para ayudar al establishment estadounidense a llevar e implementar su idea de progreso a esa nación. Karl Marx. Su estudio se centró en tres conceptos fundamentales, que explican la dinámica de la estructura productiva capitalista. El valor del trabajo es: el valor de una mercancía depende del trabajo socialmente necesario para producirla. Plusvalía. El valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto. A continuación un ejemplo de esto. En una fábrica un montón de barro como materia prima, después de pasar por las manos del trabajador, este se convierte en una vasija o un jarrón, útiles para su uso, que se venderá a un precio mayor, demostrando así que el trabajador tiene relevancia en los procesos productivos. Detrimento del trabajador en función de la producción. Es el daño moral o material en contra de los intereses de los trabajadores proporcionalmente en función de la producción, es decir, en Apple, un trabajador más, o uno menos, en la línea de producción, no le resta valor a los iPhone producidos en esa corrida, haciendo que el trabajador se vuelva menos relevante depreciándolo. Tesis Prebisch-Singer, Sepal. A través de este artículo publicado en 1948, se demostró que una dinámica económica diferente, ponderaba en diferentes zonas productivas no necesariamente apegadas a las leyes de la economía neoclásica. Mientras las ciudades, tenían muy buenos términos de intercambio, y de la misma manera una nación con otra, las periferias entre sí, tienden a ser siempre receptoras de los peores precios, y a su vez, de los términos de intercambio. Eso se puede ejemplificar fácilmente al encontrar productos de mayor calidad, y mejor precio en las megalópolis, y a su vez en la periferia los productos son de menor calidad y precio más elevado. Un ejemplo de esto son los servicios de salud. En las urbes y países centro los precios son asequibles, en el campo y la periferia no. El precio del café puede servir también como ejemplo, aunque el ejemplo más claro quizá sea la industria petrolífera. México vende petróleo, pero petróleo crudo, ya que, al no tener maquinaria eficiente y suficiente, tiene que someterse a peores términos de intercambio, es decir, venderlo barato. A diferencia por ejemplo de países árabes con Estados Unidos, estos países procesan y refinan el crudo y así lo pueden vender a un mayor precio sin tener que someter sus términos de intercambio.
de tercermundismo. En 1974 se publica la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Se corrobora el derecho de los países del tercer mundo a tener control de sus recursos económicos sin la injerencia de presiones externas que países de potencias alineadas al bloque occidental o soviético llevaban ejerciendo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Immanuel Wallerstein, sociólogo estadounidense creador de la teoría Sistema Mundo, donde explica la existencia de naciones desarrolladas y naciones no desarrolladas. Identifica tres tipos de países: centro, subperiféricos y periféricos, siendo los centrales los más avanzados y los periféricos los más rezagados. Globalización. Proceso que se lleva a cabo a escala mundial con objetivo de aumentar la comunicación e interdependencia de los países, uniendo sus mercados con ayuda de la tecnología. Este objetivo trajo tanto ventajas como desventajas. Mayor eficiencia, estandarización, pero también desigualdad. Un ejemplo de una ventaja es la apertura de los mercados. Al mismo tiempo, una desventaja clara es el Tratado de Libre Comercio de 1994. Pues aunque habría comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, este último no tenía la estructura productiva para ser competente, tanto en volúmenes como en precios, procesos técnicos y salarios. Informe Brundtland. Su propósito: encontrar medios prácticos para revertir los problemas ambientales y de desarrollo del mundo. A través de cientos de cartas enviadas por prominentes científicos, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones Unidas en 1983, definió el desarrollo sustentable como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Así, todas estas posturas y visiones tienen un enfoque parcialmente diferente sobre la dinámica que el hombre debe utilizar para prosperar en general. Aunque evaluando cada una la teoría malthusiana, aunque una vez razonada de acuerdo a las limitaciones en su época, en parte se volvió realidad durante la posguerra, pues desde durante el siglo XX las hambrunas fueron características de los países en vías de desarrollo, la mayor parte de África, países árabes como Irak, países de Asia como China durante la década de 1920 padecieron esta carencia de recursos que los llevó a su vez a desatar conflictos bélicos y políticos que a su vez atrasaron aún más el desarrollo de estos países. Entre otras consecuencias, los alimentos transgénicos han surgido como una solución a la alta demanda de comestibles a nivel mundial, pues la Tierra es incapaz de regenerar sus materiales a la velocidad artificial que el hombre los demanda. El Fordismo fue también la primera respuesta del hombre para satisfacer grandes demandas, pues desde los autos Ford la producción en serie, más que una innovación, fue una necesidad, pues de otra forma no se podían llevar bienes de consumo a el grueso de la población que los demandaba. Walt Whitman proponía como una nación madura una nación de producción en masa, objetivo totalmente en contradicción de una menor generación de desperdicios y depredación. El alto consumo en los años 50 a 70 en los Estados Unidos conllevó a una crisis inflacionaria en 1980, la emisión de bonos de deuda en tiempos actuales, los cuales en su mayoría ha comprado China, haciendo que este país se convirtiera en el más endeudado del mundo, a su vez que toda esa superproducción provocó un déficit de recursos anual que ha obligado a la industria a cambiar sus esquemas de consumo a un esquema por suscripción, haciendo que en vez de consumir bienes pasemos a consumir servicios, haciendo que potencialmente dejemos de ser propietarios de nuestro propio patrimonio.
Disculpe, ¿Sí? ¿me puede decir a qué hora va a empezar la cirugía de mi hijo? Se llama Josh Nichols. Lo siento. Él falleció. ¿Qué? Well, now that I know that anything's possible, I found a way, I found a way. No one can break what's so